Hoy, felizmente, arrancamos el día con un bateador designado, porque desde hace días, en punto crítico, no contábamos con su voz, con sus análisis. Y en una oportunidad especial, un buen viernes, día 3, ya el año va rápido, ya llegamos justo al mes de junio y arrancamos. Un viernes 3 que nos puede permitir no balancear la semana, sino examinar el país. A propósito de las cosas que han acontecido en la semana, que pasan a nuestro alrededor y alrededor del mundo, pero especialmente que acontecen en nuestro país desde ejercicio de gobierno, desde manejo de políticas públicas, desde conducta y comportamiento de actores sociales y económicos y de fuerzas políticas, de una institucionalidad en una situación especial y de un país que hay que examinar rápido hacia dónde puede ir en función de los acontecimientos en desarrollo. Pero con el permiso de Ivonne Ferrer, aquí estamos Apolinar y yo de nuevo. Buenos días, Fernando. Apolinar? Muy bien. ¿Cómo te va, Fernando? Hace días que no nos pechábamos aquí. Sí, que no combinábamos nuestros análisis, que generalmente coinciden, ¿no? Uno desde el punto de vista político y el otro desde el punto de vista económico, que obviamente es consistente con la descripción política que tú haces de la situación de la República Dominicana. Y yo diría que al revés, un poco casi parafraseando a Marx, ¿no? Al final de la jornada, en última instancia, es el lado tuyo el que determina el curso de los fenómenos, porque es lo que está a la base de la sociedad, en el marco no solo de las infraestructuras sociales, sino además sobredeterminando lo que puede ser el futuro en función de que la gente tiene que resolver 4 cosas: comer, vestir, tener un techo y darle algo al alma y al recreo. Pero aquí ha ocurrido, yo creo que un poco lo contrario, porque a partir de las administraciones, especialmente, no que haya partido de ahí, pero especialmente a partir de la administración del PLD y con Leonel Fernández, la situación institucional del país se empeoró notablemente. Y evidentemente con esta administración ha tomado ribetes. Hubo una constitución nueva en el 2010. Bueno, en el 2010 hubo una constitución completamente dicen que nueva, neoliberal. Ah, eso sí. Una constitución neoliberal que lo único que apunta es a trasladar todos los activos que aún quedan en el gobierno hacia el sector privado, y que esta administración se ha especializado, la de ahora, utilizando 2 instrumentos que son el APP, es decir, asociaciones público-privadas, y los fideicomisos, para trasladar, por lo menos en la gestión, en la administración, digamos, los activos públicos. ¿Se puede decir que aquí hay un partido neoliberal que no tiene 2 años ni tiene 20, sino que tiene 22 años? Sí, exactamente, creo que sí, porque las políticas han sido similares. Obviamente porque los empresarios que acompañaron a uno y otro gobierno son los mismos. Entonces, esta administración lo que está haciendo es justamente continuando las políticas que implementó el gobierno de Leonel Fernández y que también seguidas por el gobierno de Danilo Medina, y justamente ahora terminan de una manera más abierta digamos, el traspaso de bienes públicos para la gestión privada, como si la gestión privada fuera eficiente, porque argumentan que el Estado fracasó en eso. Que la gestión privada es más eficiente que la del Estado. Lo único que uno se puede preguntar es cómo es posible que sea una administración privada eficiente cuando tienen 245 mil millones de pesos de exenciones fiscales. Y no puede ser... Exenciones fiscales quiere decir impuestos que no pagan. Impuestos que no pagan, pero además... Eso sin contar lo que evaden y lo que eluden. A eso iba. Entonces, además de la evasión fiscal y además de la elusión fiscal que le permite la ley. Entonces, en esta administración se ha especializado en ¿qué? En crear leyes
que justifican esa participación privada, obviamente cuidándose de lo que podría posteriormente venir a ser acusaciones sobre corrupción, porque esos dos instrumentos se caracterizan ambos por ser opacos, por no ser transparentes, y por esa razón es que evidentemente hay elementos, hay indicios de que esta administración no es una administración transparente. Hay una expresión clásica en el mundo académico, venida fundamentalmente de la vieja concepción o de la dilatada concepción de Antonio Gramsci, que hablaba de los intelectuales orgánicos. Y intelectuales orgánicos para referirse a aquellas figuras del mundo teórico, académico, técnico, intelectual, que más allá del origen de clase aportan a la función de dominio, de control y de gobierno de los grupos, de las clases sociales y en este caso de los grupos dominantes. Antes, los grupos económicos tradicionales de este país se hacían representar a través de esa fracción de la sociedad, de intelectuales orgánicos. O sea, de figuras de liderazgo político capturado que ya tenían para que los representaran. En este gobierno ha pasado radicalmente distinto. Ahora son exactamente las figuras, los empleados, los personeros o los mismos empresarios quienes están al frente de las tomas de decisiones fundamentales y de los organismos fundamentales del gobierno, comenzando por la suerte o el cuasi primer ministro del país, que es el secretario de Estado de la Presidencia. Entonces, que es un hombre del principal grupo económico de este país, sin vueltas, que además jugó un papel previo, porque terminó siendo, en más de la mitad del último periodo de campaña, el jefe de campaña del propio y actual presidente de la República, que es Lisandro Macarrulla. Entonces, lo que tú estás diciendo, Fernando, es una corrección a Gramsci. Ahora se trata de empresarios orgánicos. Empresarios orgánicos, es decir... O una continuidad del concepto gramsciano. Bueno, lo que pasa es que la realidad obviamente siempre más rica. Y ahora lo que tiene son empresarios orgánicos. Es decir, ya no, como tú bien apuntas, ya no se trata de representación, sino se trata de participación en la determinación de políticas públicas. Entonces, las políticas públicas no son una cualidad del gobierno para corregir desequilibrios económicos y sociales en la sociedad, sino que contrariamente ahora son políticas orientadas a dar beneficios a grupos empresariales que están haciendo las políticas públicas en el Estado. El cambio fue entonces un reajuste, una reestructuración de las formas y las maneras como se aseguraba no solo la tasa de ganancia, sino cómo se aseguraba en la misma lógica rentista con que se ha comportado esta élite oligárquica que ha dirigido el país, asegurarlo ahora también, de manera absolutamente directa y en todos los planos fundamentales, y paralelamente tratar de conseguir los reajustes en el marco legal a que tú hacías referencia. O sea, ellos todo lo están haciendo a través de leyes. Obviamente las leyes que ellos necesitan para tapar lo que puede ser cualquier evento de corrupción que se determine en cada uno de esos negocios. Entonces, esas leyes que están haciendo de marco institucional son leyes que aseguran la desigualdad. La desigualdad. Entonces, este gobierno está amasando riquezas a través de las leyes, pero al mismo tiempo está haciendo que la población... Pero pasándolas directas y asegurándosela a esos grupos oligárquicos. No, pero asegurándolo, pero peor aún, lo está haciendo incluso con el sistema tributario. Mientras la población paga más del 2/3, más del 66%, más del 70% de los ingresos por impuestos que tiene el gobierno, esos empresarios solamente pagan el 22%. El 22. Y en el 98, que fue la última vez que se midió la concentración del ingreso en la República Dominicana, el 2% de la población, es decir, 100.000 personas, dominaban el 34% del ingreso nacional. De todo el ingreso nacional. Entonces, ¿cómo si el 34% concentra todo el ingreso, cómo es posible que paguen 22%, mientras el resto
Es decir, 10 millones de personas que se reparten el otro 66%, pagan el 70% de los impuestos. Eso Mira, es... incluso yo llamo a que le den seguimiento a ese balance, porque tú lo hiciste de manera magistral en un artículo, tu último artículo publicado en Acento, donde tú analizas el tema y planteas no solo la cuestión de los impuestos, sino a dónde conduce eso. Sí. Pero yo, antes de seguir en esa línea, quisiera recordar a la gente que una de las primeras acciones que tomó este gobierno de Luis Abinader, que todavía no cierra los 2 años, ya los va a cerrar. Le falta un poquitito, faltan 2 meses para cerrar, para completar los 2 años. En los primeros meses, el actual gobierno lo primero que hizo fue algo que no había podido hacer por razones fundamentalmente políticas. El PLD, el gobierno de Danilo, tenía la ley aprobada. Y no se atrevió, no pudo avanzar para tener el reglamento. Y en apenas un mes y pico, el gobierno de Luis Abinader le hizo, cogió la ley de las APP, le hizo el reglamento, creó una especie de superministerio con una persona muy directamente articulada al propio presidente de la República, y creó el sistema de APP en el país, lo puso a funcionar y ha generado una lógica que soy de los que lo identifican como una lógica de protoprivatización, o sea, de privatización sobre lo ya privatizado y más allá. Pero también la ley de fideicomisos. Ahora tenemos una ley de fideicomisos ley de fideicomisos y una ley de fideicomisos públicos. Una ley de fideicomisos públicos que por demás que planteada, que no solo tiene severas irregularidades, sino que entra en conflicto con la propia Constitución de la República, pero que además de eso se hace a posteriori, incluso violando hasta las promesas que nos hizo directamente el propio presidente del Senado, que dijo esto se va a someter a discusión pública, esto no puede ser así. El Senado ha sido un gran fracaso. Una estafa tal de nuevo también. Un fracaso extraordinario. Por esa razón es que la gente no debe nunca tomar como algo cierto las promesas de campaña, porque las promesas de campaña, eso son promesas nada más. Hay que tener en consideración cuál es el ejercicio que en cualquier ámbito de la vida haya hecho ese señor. Está aprobado en el Senado la ley de fideicomiso público. Sí, ahora falta que vaya. O sea, todavía no es ley. Todavía no es ley. ¿Cuántos fideicomisos, incluso públicos, existen hechos por ellos mismos? Sí, entonces, sin haber una ley marco, como le llaman, sin haber una ley que refiera, es más, que cree constitucional y legalmente la figura del fideicomiso público aquí. Pero lo que pasa es que han aprobado fideicomisos. Claro. Mira esa barbaridad de Pedernales. Sí, y de Punta Catalina también. Y lo de Punta Catalina también. Pero tú sabes lo que pasa, Fernando, que el sistema judicial independiente, yo nunca he creído en la independencia, creo que hay funcionarios que pueden actuar independientemente del gobierno, pero ese sistema judicial no es independiente, porque justamente esa incompatibilidad a la que tú haces referencia, de que se crean fideicomisos públicos sin haber tenido el marco legal, debe ser objeto de discusión en los tribunales. No solo eso, sino de cuestionamiento por el propio Congreso de la República. Por el propio, no, legalmente sí, y debe ser también motivo de acción pública cuando se violenta la ley. ¿Dónde las altas cortes? ¿Dónde están? Y el seguimiento a la constitucionalidad. ¿Dónde está eso? Todos esos funcionarios representan intereses privados. Así, todos intereses privados. Entonces yo no espero que la ley se siga desde ninguno de esos ámbitos. Todo lo contrario, lo que harán es justamente buscar, como siempre, el bajadero legal para acomodar las piezas de tal manera que el sector privado que está detrás de todo eso, independientemente del gobierno, porque el gobierno lo único que hace es ejecutar lo que ordena el sector privado. Y tal y como hemos dicho más de una vez, entonces, es un gobierno bajo el secuestro de la troika hegemónica de los grupos élites gobernantes. Secuestro no, porque eso significa que fue contra su voluntad. No, esto fue con la voluntad del presidente y con la voluntad del partido, que ellos acordaron. No es secuestro, ellos
actúan. Fue un pacto entre ellos y obviamente este gobierno. Por tanto, al final de la jornada es evidente y es claro que quien alcance el gobierno a propósito de un país movilizado contra la impunidad y la corrupción no fue el PRM, sino la cúpula del CONEP, para ser gráfico. O sea, la cúpula de los grupos hegemónicos que además, para asegurarse de que han acometido una empresa segura en su lógica y a su beneficio, decidieron poner sus propios cuadros a dirigir el Estado dominicano en sus aspectos fundamentales: energía, sector agropecuario, organismos relativos a la industria, todo. Entonces, analicemos entonces eso. Sector energético, sector de energía eléctrica, un desastre. Y las pruebas están ahí, no hay que ir más lejos. Pero en manos y como negocio del sector privado monopólico. Sí, monopólico, sí. Segundo, sector agropecuario. Se ha privilegiado fundamentalmente las importaciones cuando existía desde tiempos, digamos, principios de los 40, 50, capacidad de producción en el sector agropecuario. Articulado a los intereses específicos de los grupos monopólicos también en la producción agropecuaria. Pero lo que pasa es que lo han sustituido por la importación. Pero con ellos mismos como actores, porque esa es la duplicidad y el proceso de tránsito que se ha venido operando en la economía dominicana, avistado y guionado por ellos mismos. Entonces, industria. La industria aquí es una industria, digamos, dependiente fundamentalmente de las exenciones. Y es una industria que vive de las exenciones, por tanto que vive del Estado. Y de las importaciones. Porque es para importar y mandar algo a otro país, nada más. Y se convierten en un eslabón de esa cadena. De esa cadena. Y tú te buscas, ¿qué otro sector es importante? La banca. La banca es un monopolio. Es un monopolio que incluso este gobernador ha reconocido públicamente de que esta banca es un monopolio, que obviamente lo decía para decir es un monopolio que yo no puedo controlar. ¿Cómo yo voy a controlar a esa gente tan fuerte? Lo que pasa es que el Banco Central... Que además Central... son sobredeterminantes en todos los organismos, esos grupos son sobredeterminantes en todos los organismos y en todas controlan toda la superintendencia, controlan los organismos múltiples, tipo Junta Monetaria, tipo Consejo Directivo de los bancos. Búsquenlo, salvo algún, como dice el pueblo, algún gustico que le dan a un periodista, a un politiquero, salvo esas cosas, o a un compañero que se necesita para el manejo interno del partido y del proceso. Pero no en el eje de decisión. Pero nunca en el eje de decisión. En el eje de decisión están ellos. Entonces, este es un país cada vez más concentrado en el poder, más monopolizado y más debilitado institucionalmente. Más debilitado institucionalmente, y además todo eso corre paralelo con la pauperización del pueblo dominicano. O sea, señores, lo que hay que tener en consideración y se debe tener clarito es que justamente este tipo de administración lo que conduce es a un empeoramiento del nivel de vida de los dominicanos, de todos los dominicanos. Y entonces los empresarios, para no tener bajo su responsabilidad el aumento de salario, que es lo que corresponde frente a esta inflación galopante, dicen que el gobierno tiene que dar transferencias sociales y se escudan justamente en la posposición de una obligación, si se quiere, de carácter, digamos, espiritual, que es subir los salarios cuando la gente, cuando los trabajadores no tienen una productividad muchísimo mayor al salario que ganan y ni siquiera pueden disfrutar del producto de su productividad. Los salarios tienen que ser aumentados. ¿Usted quiere resolver el problema de la inflación? No me diga que el único responsable... En correspondencia con estructura de precios, con capacidades, capacidades directas de la gente, de la familia. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que siempre los empresarios dicen, no, es que el aumento de los salarios sube los precios. Digo yo, no, espérese un momento, que el único elemento que forma parte del costo no es la mano de obra, también la ganancia. Entonces, cuando ustedes suben... las ganancias no la afectan, esas siempre van hacia arriba. No, esas siempre van hacia arriba, pero eso no afecta los precios según ellos. Ahí está una tesis que hemos sostenido en el Observatorio de Políticas Públicas hace mucho tiempo y que siempre me hace recordar a nuestro querido Edwin Croix Hernández, que siempre insistió en ello. Es verdad que hay crecimiento.
tenemos un PIB mucho más grande, los ingresos nacionales son superiores, aquí se produce más riqueza, todo eso es verdad. La incorporación de tecnología nueva ha facilitado ese proceso, los paquetes, las articulaciones internacionales, los financiamientos, hasta el endeudamiento, todo ha crecido, es verdad. Ahora, ¿ese crecimiento ha sido para distribuir riqueza o para concentrarla? No, para concentrarla. Entonces, si ha sido así, es un crecimiento, como siempre repetía, empobrecedor. Empobrecedor, sí, efectivamente, así es. Es un crecimiento empobrecedor lo único que salva al gobierno, y lo venían haciendo desde las administraciones del PLD, eran que utilizaban una serie de artilugios estadísticos para incrementar el ingreso disponibles de las familias que se clasificaban a partir del ingreso como pobre o no pobre. Entonces, ¿qué hacían? Con la pandemia hicieron ganas de eso. No, claro, porque ellos lo que hicieron, el trabajador gana 11.900 pesos, pero súmenle las transferencias sociales. Si usted vive en una casita a la vera del río, le imputan un alquiler y le suben el ingreso, y de esa manera sacaron a mucha gente de la pobreza. Claro. Y lo hizo Leonel Fernández descaradamente, y lo mismo también. Aprendieron de México antes de López Obrador. Por supuesto. Que sacaron de un solo plumazo como 38 millones de gente de la pobreza. No, claro, pero el asunto es que ahí viene detrás el Banco Mundial. El Banco Mundial es el promotor de ese tipo de metodología, que obviamente el gobierno dice, y los técnicos de aquí dicen, no, pero esa es la metodología del Banco Mundial. Y los técnicos no piensan, y los técnicos no saben que se puede escribir o se puede, digamos, ofrecer al público una estadística que sea la pobreza neta de esas transferencias. No piensan en eso. Son sin juicio, como decimos allá. No, pero espérame, eran gente que estaba fuera del gobierno haciendo esos mismos señalamientos, y hoy se callan. No, y pasó con todos los sectores, pasó con el sector agropecuario, pasó con el sector minero, pasó con el sector eléctrico, pasó con el sector salud, pasó absolutamente con todo. Es más, pasó con cosas tan elementales. Estaba chequeando un video del presidente de la República cuando lo de Giuliani, diciendo que en 2 años iba a bajar al 50% los niveles de criminalidad, y ayer tiraron tropas policíacos militares para la calle a lo mismo, a nada, a repetir la misma experiencia. Pero espérame, lo que pasa es que esa criminalidad tiene como origen la falta de empleo, la falta de educación, la falta de salud, que el gobierno no provee. Entonces no es con militares en la calle que se resuelve eso, es con políticas sociales. Con políticas sociales y una política económica absolutamente diferente que le asegure a este país capacidades para producir, para exportar, para intercambiar, para relacionarse al mundo de forma no subordinada y de forma inteligente. Y no hablar, entonces, como muchos hablan, de la invasión de los haitianos, porque los haitianos están aquí porque es una mano de obra más barata que los dominicanos. Entonces, no me hablen de eso, que siempre la tendencia es a resolver un problema empeorando otro. Pero y eso es que los traen, los usan y le pagan poco ellos mismos, en la construcción, en la zona franca, donde quiera, el turismo. Donde quiera, absolutamente todo. Entonces, definitivamente, aquí hay una realidad en la economía del país, en el marco social e institucional, que no pinta bien. No, pero mira, Fernando, el Banco Central da una cifra preocupante. Cayó el empleo en el sector formal, donde supuestamente se pagan buenos salarios, se tiene seguridad social y tienen acceso a otro tipo de beneficios en las empresas. Está bien, cayó ese empleo y subió el empleo informal, bastante, alrededor de 4 o 5 puntos porcentuales subió. Y el Banco Central dice que ha subido el empleo formal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que caiga el desempleo formal, que crezca el informal y que la conclusión sea que crece el empleo formal? Entonces yo concluyo que están considerando la informalidad como también empleo formal, porque si es desde esa perspectiva que vamos a hacer el análisis, entonces nosotros tenemos pleno empleo. Pero lo que pasa es que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado, dice la gente. Entonces hay gente que se le olvida lo que ya dijo.
se le olvida la data que proveyó, se le olvida los análisis que realizó, no importa el momento, pero se le olvida. Y entonces cuando pasa a afrontar situaciones como la que el gobierno tiene actualmente, tiene que hablar. Lo que ha dicho, acaba de pasar con el tema eléctrico, con el tema energía, acaba de pasar de nuevo con el tema de la seguridad ciudadana, acaba de pasar con el tema salud. O sea, aquí está pasando con todo. Es como si, decía ayer en una entrevista, es como si no dieran pie con bola. No, ellos están dando pie con bola, pero es pie con bola en contra de los intereses de la mayoría de la población. Sí, pero yo estoy hablando, es a favor, refiriéndome a lo que produjeron. Sí, no, pero es a favor de grupos. Mira, yo quiero lo siguiente, Apolinar, pensando en la gente y pensando también en el programa. Yo creo que tenemos que ver exactamente cuál es el cuadro en términos precisos de la situación económico, social e institucional, para pasar en la última parte a ver qué puede pasar y cuáles son los escenarios posibles frente a esa posibilidad de desarrollo. Mientras, ya tuviste, hay que ir a la pausa y retornamos en un momento. Bueno, Apolinar, sabiendo que estamos en una situación como la descrita y que la economía, la vida social, el desenvolvimiento institucional se mueve como un todo, la tendencia de los acontecimientos nos pueden presentar varios escenarios. Antes de pasar a ellos, tal y como nos habíamos propuesto, de examinar un poco la situación de conjunto, viendo su contexto local, ni siquiera estamos pasando al contexto internacional. Porque además aquí se manipula mucho eso, sobre todo es acusatorio. De repente nuestra vida, nuestras políticas dependen de Ucrania, o han dependido de eso. Es un relajo desde el punto de vista académico y científico, un relajo, ¿no? Pero viendo las cosas aquí ahora, si fuéramos a caracterizar los elementos en los que descansa lo que describíamos hace un rato, ¿qué pasa? En medio de esa crisis, el sector financiero hegemónico, monopólico, pierde o gana, gana más o gana menos. No, ¿cuál es su forma de gravitar? Número uno. Número dos, partiendo de que esa realidad es la que tenemos, desde el punto de vista efectivo, ¿cómo se va a desenvolver en el corto y mediano plazo la llamada estabilidad macroeconómica del país? ¿Cuál? De la que ellos dicen. La que ellos dicen. Sí, la llamada. Y tercero, fuera de esos dos elementos, hay un tercero que me preocupa. ¿Cuál es la realidad que tienden a vivir y la situación que se le impone, no importa la propaganda, por ejemplo, con los pequeños y los medianos productores del país, que probablemente es lo que queda desde el punto de vista de economía nacional y de producción nacional? Mira, tú como economista. Lo que yo entiendo que está ocurriendo es que hay un divorcio de la situación económica y social de la gran población dominicana. Es decir, estamos hablando de 10 millones de dominicanos, porque los grupos hegemónicos no representan ni siquiera el 1% de la población. Esos son grupos que... Son miles de... O sea, son miles. De familias. O sea, estamos hablando de 11, 12 millones de personas que están atravesando por una situación muy difícil, ¿no? Especialmente la clase media y lo que están por debajo de la clase media, es decir, los pobres de la sociedad dominicana, que es aproximadamente, ¿cuánto? Alrededor de 4 millones de personas, ¿no? Que esos están en pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando de alrededor de cuánto, del 25% de la población. Estamos hablando de cuánto, de 13 millones, alrededor de 30% de la población, ¿no? Ok, el gobierno dice con sus mediciones que es 26, pero bueno, vamos a decirle que es así, pero es esa gran población. O sea, la clase media ha sido golpeada duramente con los impuestos y obviamente también con los precios, la clase... Pero espérate, ¿el porcentaje a que tú te referías a clase media o debajo de la clase media? No, debajo de la clase media. Entonces, vamos a poner que tenemos 33% de eso en nuestros números de la población. ¿La clase media qué representa en el país, desde el punto de vista poblacional?
Desde el punto de, bueno, lo que pasa es que yo no tengo ahora mismo los datos de ingreso para hacer la estructuración. Pero alzado, en términos alzados. No, qué sé yo, podría ser cuánto, 20%, 25%, sería un número, pero eso no es importante. Lo que ocurre es que tanto la clase media, en menor medida la clase media, y los pobres han sido golpeados por la situación que tenemos en la actualidad, no solamente de desempleo, de inflación, de falta de educación, de falta de salud, de falta de seguro, de falta de planes de retiro, todo eso que ha sido organizado para favorecer a los grupos privados que se están beneficiando grandemente de las grandes dificultades que tiene la mayoría. Entonces, lo que hago hincapié es que mientras esa gran población está pasando trabajos, hay otra población que de ese pasar trabajo de los muchos se convierte en beneficios de ellos, y que esos beneficios están garantizados por leyes, y que esas leyes fueron votadas por gobiernos que tuvieron detrás a esas clases y que hoy la tienen delante. Por ejemplo, para el caso de los fideicomisos y las APPs, donde el sector privado está dictando las políticas públicas en el país. El presidente las anuncia, pero quien toma las decisiones de políticas públicas son esos grupos hegemónicos. Entonces, el carácter del gobierno se pierde cuando hay representaciones del sector privado haciendo políticas públicas, porque la esencia, que es la satisfacción de necesidades públicas, se convierten en negocios privados. Y al convertirse en negocios privados, comienza a haber una traslación de renta de todos esos sectores a los sectores hegemónicos. Entonces, ahí está la desigualdad que está propiciando, no este gobierno solamente, sino el progresivo cambio del llamado formato legal. Sí, entonces eso se comenzó a agudizarse con Leonel Fernández. No es que no existía antes, pero era mucho menor, y comenzó a agudizarse con Leonel Fernández. Se aceleró con Danilo. Se aceleró con Danilo. Y la velocidad se ha multiplicado ahora, porque después de la Constitución del 2010, aquí había que, según lo que ellos mismos proyectaron, que modificar o crear alrededor de casi 300 leyes. Y sin embargo, el PLD caminó en su último periodo por las otras angustias de la realidad nacional con mayor lentitud en ese plano, pero desde que este gobierno se afincó, han metido una velocidad impresionante, sobre todo en materia de la lógica neoliberal y privatizadora. Pero que no es el PRM. Es que son los representantes del CONEP los que están tomando esa decisión, que antes se habían definido que los beneficiaban a ellos, y aquel... Tú me disculpas, pero ha sido el nombre del partido que gobierna. No, pero espérame. Porque ellos controlan esa cúpula y la controlan y la manipulan tanto que este partido ni se reúne. Sí, pero aquel gobierno, los del PLD, tenían muy claro cuáles eran los efectos políticos de la aceleración de la aprobación de todas esas leyes. Por esa razón fueron más lentos. Y aún así perdieron. Estos, que son no solo ciegos, sino que no quieren ver, han permitido que eso ocurra, porque quien está dirigiendo las políticas públicas es el sector privado. Por tanto, yo quiero incorporar un elemento de tipo político apolinar. Ese cuadro dice que la tendencia de aquí, ya pendiente de este periodo de gobierno, al llegar a 2 años comienza a bajar, es la cuenta regresiva. Con un proyecto de reelección embosado, la situación que se espera para esa cúpula gobernante es absolutamente difícil en medio de un país que ha caminado construyéndose un vacío de liderazgo y un vacío de dirección política con autoridad de masa suficiente como para que el sistema político partidario y en general se pueda reciclar. Se puede producir, pero hay que trabajar para producir. No es otra cosa. Ahora lo que yo sí quiero dar un ejemplo que es, digamos, esclarecedor de lo que yo estoy diciendo. Hace una semana, las AFP orgullosamente anunciaron que habían ganado 4.800 millones de pesos en el año del 2021. Y no nos castigaron a los... Sí, pero espérame, entonces el asunto es que cuando tú ves esa ganancia de 4.800 millones de pesos, inmediatamente tú tienes que dar vuelta a qué pasó hace unos meses con la pérdida del capital, no pérdida de intereses, no del capital de $72.3 millones de las AFP.
Y obviamente cuando tú lo multiplicas por 55, que es la tasa de cambio oficial del Banco Central, eso te da 3.976 millones de pesos. De tal manera que si ellos no hubiesen pasado esa pérdida a los afiliados, ellos no ganan. No ganan. Entonces, sin embargo, el marco legal y la autoridad del Estado se convierte en un garante de esos intereses y no de salvar la situación desgraciada de los pobladores. De los trabajadores, de los afiliados, de todos, trabajadores, empleados, etcétera. Entonces, cuando la ley no funciona para beneficiar a toda la población y funciona solo para un grupo, entonces se camina indefectiblemente a una confrontación social, a un conflicto social. Eso es claro. Y lo mostró, y Chile fue claro, es un ejemplo claro de eso. Y yo creo no solo Chile, es el cuadro más general de América Latina, visto cada situación en su particularidad. No, y no solamente eso, si tú lo pones desde el punto de vista político y jurídico en el marco de Brasil, tú te das cuenta que toda esa parafernalia legal fue para justificar el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. Sí. Claro, entonces, pero si te vas a Venezuela, si te vas a Colombia, margen de hechos de corrupción que pueden ser reales. Tú te vas a Colombia, Petro, ¿no? Tú te vas a Venezuela, Chávez y Maduro. Tú te vas a Bolivia, tú te vas a Nicaragua. Y todos esos países que han entendido que la población necesita un respiro y que la economía debe funcionar para todo el mundo. Perú, independientemente de los vaivenes. Sí, Perú también. Efectivamente lo comienzan a llamar izquierdista, comunista, pero izquierdista y comunista, por lo menos ellos no han hecho el desastre que la derecha ha hecho de manera tradicional en este país. De la desgracia de América, del mundo, pero de América Latina y el Caribe de manera particular, no es la izquierda, ha sido la derecha. La derecha oligárquica, y mientras más conservadora, de peor manera, y la de aquí lo muestra, porque esos grupos, si tú tienes grupos aquí que incluso hasta te intervinieron en la muerte de Trujillo para salir de eso, su negocio lo llevó a eso, pero el país necesitaba salir de la tiranía. Esos grupos que han gravitado en la vida dominicana desde hace tiempo han perdido nunca. Es más, hay grupos de esos que teniendo tierra nunca han vendido una pulgada de tierra. Y cuando la venden son desastres como el de Punta Catalina. Y tienen contratos de tierra con el Estado a 99 años a $1 el metro. Pero no solo eso. A $1 el metro y el gobierno no lo revisa. No, pero peor, que el Estado dominicano y el gobierno le dieron el control de la georreferenciación del territorio nacional. Legalmente, entre comillas, le dieron eso al grupo Vicini. Sí, Leonel Fernández. Sí, Leonel Fernández, porque no es casual tampoco. Sí. Entonces, para que no venga ahora a pintarse más papita que el Papa, e incluso hasta como probable opción para relevar un gobierno que hace lo mismo que él hizo. Sí. Entonces, yo creo, Apolinar, que ahora coincide en este país ese marco de una economía. Te faltó lo de la estabilidad macroeconómica. ¿Cuál? Es que yo no. Ellos dicen. Bueno, la que ellos dicen. La que se ve en una. La que ellos dicen. La que se ve en una estructura del cambio del dólar que es más o menos estable. Hoy justamente publica el Banco Central una nota a dos páginas en uno de los periódicos matutinos, tratando de convencer a la gente de por qué los bancos centrales aumentan las tasas de interés. Y entonces entra en una serie de comparaciones de un montón de países desarrollados y subdesarrollados que han hecho lo mismo, como si eso fuera una explicación. Pensar no puede ser sustituido por comparar. O sea, tú no puedes llegar a conclusiones comparando. Tú llegas a conclusiones con un análisis crítico de las cosas, de los componentes de cada uno de los factores. Exactamente. Y entonces hay que resaltar lo siguiente. Hubo un análisis de la historia, digamos, financiera de los Estados Unidos, que se publicó en el año de 1963 por Milton Friedman, y uno de los elementos fundamentales de eso era que la inflación era en cualquier momento y en todo lugar producto de exceso de dinero. Ahora no es exceso de dinero. Entonces, ¿cómo es que están aumentando la tasa de interés, que es su recomendación fundamental? Por eso yo creo que al final, ya para concluir esta jornada, nosotros tenemos una situación económica en todos los planos, financiera, de producción, etcétera,
difícil, que tiende a empeorar al margen de la manipulación pública, una situación de una estabilidad macroeconómica fundamentalmente fingida, una situación real de empobrecimiento de la gente, por tanto, una tendencia a que las cosas se agraven. Y una respuesta social que camina al conflicto. En medio del vacío de liderazgo, yo creo que necesitamos, Apolinar, despedir esta semana con este análisis y decir que tenemos la obligación de arrancar el lunes, montándonos en lo mismo, porque los escenarios no pintan bien. En otra ocasión volveremos en Punto Crítico.